Cecilia Montenegro va a agregar otra idea a la lista cuando el lápiz se desvía de su curso. En principio se siente confundida, pero luego nota que la taza de té está vibrando, que la superficie del líquido se sacude en pequeñas olas concéntricas y que Claudio Krebs ya se levantó del asiento, igual que Graciela Bulnes, la única que se atreve a poner en palabras lo obvio: está temblando. Cecilia recoge la taza, no se vaya a derramar sobre los papeles y las ideas terminan reducidas a un manchón de tinta. Los pasillos del Banco Central se llenan de funcionarios que tiritan, suspiran, encienden cigarrillos, zapatean en el suelo. Ya pasó. Dicen que en el norte ha temblado mucho. El movimiento ha durado 30 segundos, quizás un poco más, y Cecilia Montenegro alcanza a sentirse en esa frontera sutil entre la serenidad y el pavor. Vivir en un país sísmico es vivir en esa frontera, en la incerteza no del mañana, sino del minuto que viene. En caso de temblor, solo hay dos posibilidades: que se pase o que escale en terremoto y haya que salir huyendo. Eso es un pedacito de Allende, una novela en 5 actos de Carlos Tromben, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muchas gracias. Oye, te escucho muy raro, pero yo creo que vamos a tratar de hacer algo al respecto, porque te escuchaba así como si vinieras de más allá. Estás ahí como en una Es que casa. vengo un poco del más allá. Ahí te escucho bien, qué bueno, sí, parece que el audífono no nos está... ¿Dónde estás? Que estás en el más allá. ¿Qué estás No, escribiendo estoy ahora? en mi casita, en el campo. Ah, muy bien. Bueno, Carlos, yo escogí quizás un párrafo un poco raro para hablar de Allende, esta novela en 5 actos, pero me pareció que la idea de lo telúrico igual cruza todo el libro, ¿no? Y la idea de la incertidumbre. Y me parecía que era súper bonito como instalar ese lugar como el lugar de tu escritura, porque la idea de los temblores y los terremotos, tanto en términos geográficos como en términos políticos, culturales, están a lo largo de todo el libro. Eso por un lado, ¿no? Para que hablemos de eso. Y por el otro, también hablar de esta Cecilia Montenegro, que es una de las protagonistas que tú escoges para hablar quizás de manera lateral de lo que sucede entre el 70 y el 73, y no derechamente poner, no sé, pues esta novela que se llama Allende a Salvador Allende como el narrador, por ejemplo, ¿no? Hablemos de esas escogencias Sí, estéticas, narrativas que haces acá. sí. Bueno, primero que nada yo quería precisamente poner el foco en prácticas que en ese momento eran emergentes y no centrales. La práctica central de ese momento era la política partidista, ¿no? Las grandes narrativas políticas del siglo XX: liberalismo, socialismo, comunismo, etcétera. Y sin embargo, en los años 60 y 70 empezaron a asomarse prácticas desde los márgenes, no solamente de los márgenes socioeconómicos, sino que de los márgenes ideológicos, prácticas distintas. Por ejemplo, Cecilia Montenegro practica biodanza, Ujú. que en ese momento estaba en Chile comenzando el desarrollo de maravillosa tecnología, terapia corporal de Rolando Toro, ¿no es cierto?, que empezaron a experimentar con el LSD, después con el baile, con la música, como un método de sanación. Eso era totalmente marginal dentro de las corrientes de la psicología de la época, de las corrientes científicas. Y después fue transformándose en una práctica, si no central, mucho más difundida a nivel mundial. Y yo quise poner acento en eso, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la ciencia en Chile, que se estaba desarrollando un pequeño, entusiasta, innovador y muy creativo sistema científico tercermundista en Chile, al amparo de la Universidad de Chile, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en pequeños laboratorios y con un instrumental básico lograron avances muy significativos en neurociencia, por ejemplo, ciencias de la vida. Quería mostrar eso que era que queda opacado por las grandes alamedas, ¿no? Ujú. En el momento de relatar ese periodo, donde quizás lo que más marca es precisamente esa emergencia, el de las mujeres, ¿no es cierto?, las mujeres organizadas, y quería narrar desde ese lugar, y por eso las protagonistas, la narradora del libro es una mujer, una de 3 hermanas, de un ex militar
que trabaja en este aparato tecnológico científico de la Corfo Universidad de Chile. Ujú. Sí, y eso también me parece que es interesante, ¿no? Porque a partir de esas miradas, en el caso de esta narradora, ¿cierto? Esta narradora está en el presente y lo que hace es juntarse con su hermana y con su mamá para tratar de unir los puntos, ¿cierto? Que quedaron ahí dispersos y de las cosas que no se han querido hablar. Y ahí yo creo que hay un tema que es muy interesante, Carlos, que quisiéramos entrar, porque con esa escena tú también nos recuerdas un poco lo que hemos sido como chilenos y chilenas, ¿no? O sea, quienes han estado marcados de manera directa por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y posteriormente, por supuesto han tomado una posición muy consistente respecto a su propio dolor personal y a la situación política del país. Pero luego vemos todo el resto del país, ¿cierto? Que fuimos tocados de una manera u otra, quizás no de manera tan directa, que en muchos casos hemos escogido no hablar. Y nuestras familias, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas tú cuando salió la serie de los 80, eso generó una conversación al interior de las casas que nos había dado. De a los papás, ¿por qué nunca hablamos de esto? ¿Cómo fue crecer en dictadura? ¿Cómo fue el golpe? ¿Cómo fue esos momentos, ¿cierto? De terror en el ambiente, etcétera, además de las violaciones directas a los derechos humanos. Tú también te haces cargo un poco de ir creando esa atmósfera. Para ti es muy importante el trabajo de atmósfera en este relato, además del gran relato. Hablemos de por qué para ti es importante eso. Claro, yo creo que tocas una fibra bien sensible porque tenemos una tendencia a interiorizar lo que vivimos y no socializarlo, ¿no? Son dos movimientos que van contrarios en nuestra idiosincrasia. Entonces, no solamente los grandes traumas colectivos se interiorizan y se guardan, sino que los traumas familiares, ¿no? Lo no dicho está muy presente en los relatos personales. Yo, en los talleres diplomados en que participo, aparece mucho eso. El abuelo del que nadie habla Ujú. porque se mandó este show y este otro. El bisabuelo, el difuso origen de la familia, el apellido que se cambió para que no se viera que estaba vinculado con, etcétera. Los hijos O tener naturales, un qué tal. decir. Exacto, exacto. Entonces, está lleno de eso en nuestra idiosincrasia, en nuestras prácticas. Y en ese sentido, la violencia ejercida desde el Estado, desde las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía, tiene un doble rol de ratificar esa práctica. ¿M? En este caso, las opciones y formas de pensar de determinados grupos de la sociedad. Entonces, esa ultraviolencia, que a la vez es soterrada, porque tiene una parte explícita al principio, en los meses posteriores al golpe, y después se soterra, se entierra la violencia, se oculta, digamos, y pasa a ser clandestina. Pero la gente sabe que está ocurriendo. Ujú. ¿M? Pero no puede hablar de ello. Entonces, eso va generando, yo no soy psicólogo, pero algo leo al respecto y eso tiene que generar una forma de ser que es muy interiorizada, muy, que le complica mucho que las cosas se digan, ¿no? Y por eso Claro, está lleno de y que tabúes. tiene como base el temor, ¿no? Uno puede explicar un poco cómo llegamos a Uy, donde llegamos hoy día, respecto, por ejemplo, uy, al proceso constituyente, y uno dice, bueno, ahí tiene mucho que ver ese temor de base que se nos inoculó. claro, Ahora, claro. tú has escrito mucho, has escrito mucho en general, pero has escrito varios libros sobre momentos históricos y personajes históricos como Baquedano, como Santa María de Iquique, por ejemplo, ¿no? Bulnes también. Entonces, hay... en este caso tú te enfrentas con Allende, ni más ni menos, una novela, se llama Allende, una novela en 5 actos. Y claro, si uno se va a un personaje histórico pero que tiene 200 años o 150, es distinto que si uno está con un personaje histórico cuya familia cercana, sus hijas, dos de ellas, ¿cierto? Están ahí, están las nietas, ¿cierto? Están... Bueno, y tantísima gente que lo conoció y que trabajó con él, etcétera, y una figura tan fundamental para la historia. ¿Cómo haces para ir generando este personaje que es histórico, cercano, que tiene un lugar, pero esto es una novela, que está muy bien investigada, Claro, pero es una novela? claro, tuve que investigar para crear un personaje llamado Allende, un Allende personaje. Tuve que hacer una mímesis, una representación de ese personaje histórico que está allá afuera, en la historia, registrado en películas, en grabaciones, en programas de televisión que son disponibles, ¿no es cierto? Y empezar a repetir ese flujo de discurso que tenía Allende y de alguna manera asumirlo. Empecé como a ensayar yo mismo, ¿ah? Yo mismo empecé a repetir y ensayar la discursividad de Allende. Ujú. Ahí hubo, por ejemplo, una representación interesante desde el humor,
la de Palta Meléndez, por ejemplo, que es Ajá. muy, muy divertida, pero también muy respetuosa del expresidente. La representó en un festival de Viña en distintas ocasiones. Entonces, yo contrastaba esa representación con el Allende real que quedó registrado y asumí una tercera que era mía. Primero frente al espejo, entonces yo repetía y hablaba como Allende, y después lo transmití a palabras. Y esas palabras que son los monólogos de Allende que le transmite a la protagonista desde un punto difuso del más allá, Claro. El que libro Allende empieza con eso. recuerda. Claro, ahí comienza la novela. Ahí se arma la novela con ese diálogo entre la protagonista y Allende, y este Allende, ¿no? Que le cuenta, recuerda, sueña, le transmite sus miedos, sus temores, sus esperanzas, detalles así curiosos de la época también, contradicciones, ¿no? Es un Allende muy íntimo el que le habla a la protagonista. Claro, Y ese fue el proceso, ¿no? pero además ese Allende que tiene una voz que habla desde el más allá, y ahí como aparece como el lado fantástico de la novela, si uno quiere, también tiene una correlación con un Allende que describen los otros. Sí, ¿Cierto? Porque yo nombré a este personaje, está el personaje de esta hija que desde la contemporaneidad está tratando de entender, un personaje central es el guardaespaldas de Allende, y a través de sus ojos vamos viendo como la vida cotidiana, ¿cierto? Que hoy día ya no es tabú, pero en su momento sí lo fue, ¿cierto? De este Allende mujeriego, ¿cierto? Coqueto, súper ultra carismático, muy preocupado efectivamente por las personas, pero que también buscaba, ¿cierto? Constantemente este manejo, ¿cierto? De las tensiones que había tanto al interior de su propio núcleo personal y político, como en términos más amplios respecto a lo que fue la Unidad Popular, ¿no? Hablemos de esos riesgos que fuiste tomando ahí al generar, aunque digamos que es una novela, igual estamos hablando de un personaje icónico. sí. Mira, fíjate que en los testimonios de personas que lo conocieron, que no son muchas, ¿ah? Que escribieron, eh, está Carlos Jorquera el Negro, está Osvaldo Puccio Padre, está Patricia Espejo. ¿M? Ellos trabajaron codo a codo con Allende durante 3 años, y ellos, Carlos, el Negro y Puccio, décadas, ¿no es cierto? Entonces, el retrato íntimo que hacen de Allende, y a eso súmale el de Eduardo Labarca, de la biografía sentimental, que trató con él, aunque no tan directamente, sí, muchas veces, pero no a ese nivel como el de Carlos. Aparece un personaje, a mí me apareció un personaje que yo, tomando algunas palabras claves, que tampoco están tan desarrolladas, me apareció una persona que tiene ciertos rasgos como de déficit atencional con hiperactividad. Es decir, una persona que se aburre rápido, ¿no? ¿Ah? Que se aburre, que busca escaparse, dónde está, si está en una sesión parlamentaria se pone a escribir cartas a sus amigas. Siempre les cuento a los colaboradores, oh, estaba en una reunión tan latera, me quería salir. Entonces, es un hombre que está constantemente buscando emociones, que es muy Ujú. típico de los déficits atencionales. ¿Mm? Tiene chascarros, lapsus de memoria, Claro. le sucede mucho. Y que además Confunde acompaña su Suiza con Suecia. brillantez, porque puede Ah, es sostener brillante, esos paralelos, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo un tipo que tiene déficit atencional puede recibirse de médico? Perfectamente posible, Ujú. porque, las personas que tienen ese síndrome, esa condición, hacen atajos intelectuales muy, muy rápidos, muy veloces. Entonces, Lo que explica la perfectamente puede velocidad de sus hacer, discursos también, Carlos, porque cuando uno imagínate, piensa, cuando tú, por ejemplo, citas acá ese discurso que da después de este terremoto, sí, ¿cierto? Y uno dice, ¿en qué momento preparó ese discurso? Si pasaron 10 minutos. imagínate, O bueno, qué decir el discurso imagínate. histórico del 11 de ¿Para qué septiembre. decir? Tenía algunas ideas previas, pero ahí lo improvisa. Entonces esa es la brillantez de un personaje que no es capaz de aprenderse el segundo apellido de las personas, que confunde Suiza con Suecia, que da vuelta a los chistes, que cuando repite un tango hace cualquier cosa con la letra, así como medio doctor Chapatín. Pero Pero era un tipo brillante, sí, ahora se me va el gigante. tiempo, pero me parece muy importante desde acá, desde este semáforo de Radio Universidad de Chile, he tenido muchísimo privilegio de conversar con muchos autores y autoras que sacaron libros recientemente y de alguna manera están haciendo como esta resistencia frente al negacionismo, frente a la Mm. amnesia, ¿no? Y preguntarte cómo te sitúas tú respecto a esto y también a la idea de poner esto, que es una novela muy entretenida, quiero que la gente lo sepa, es muy entretenida de leer, que tiene mucho dato y muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero que uno no se pierde, pero que también está haciendo un aporte a esta idea de la memoria y de entender la complejidad
de ese momento que fue el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, tú señalas esas veredas del negacionismo y la amnesia o el silencio que son precisamente aquellas que yo quiero enfrentar, ¿no? El negacionismo para mí es la negación de una vida civilizada, de una república, ¿no? Las cosas se recuerdan y se discuten y se buscan consensos en el sentido a través de cotejar, ¿no? No del silencio, no. Tampoco, porque el discurso era, ¿para qué revivimos viejos odios? No, todo lo contrario, no hay que revivir ningún odio, queremos ver las cosas, cotejarlas, verlas. También había cosas Entenderla. que entenderlas. También la Unidad Popular cometió y Allende cometió grandes errores, y es obvio que sí, sí, sí fue una crisis, ¿no? No, no todo es 100% sabotaje exterior e interior, también hubo graves falencias en el diagnóstico político y en las decisiones, sí, también. Y eso está en el libro, ¿no? En el libro se habla también de esas graves errores, no todos, porque tampoco es un ensayo histórico, ¿no? Solamente tomé algunos que me eran funcionales a la novela. Claro, claro, pero sobre todo quizás para cerrar, para que la gente pueda entender, por lo menos si yo tuviera que hacer el resumen de qué va Allende, esta novela en 5 actos. Por supuesto Allende es el personaje central, pero mi impresión, Carlos, aquí, ayúdame si me equivoco, es que sobre todo tú querías hacer un ensayo, o sea, una panorama de época, que pudiéramos entender. ¿Cierto? Sí, Que era todo lo que estaba pasando, tanto en términos políticos, económicos, culturales, porque a veces nos quedamos muy claro, con lo político, ¿no? Y con los grandes sí, hitos, y se nos pierde de, bueno, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Y por qué la gente reaccionó claro, como reaccionó? ¿Y de dónde salió eso, no? Y creo que eso es claro. muy, muy interesante y muy, muy necesario. Así que gracias por la novela y gracias por esta conversación, querido Carlos Tromben. No, ya nos Gracias veremos a pronto ti, Antonella. porque produces tantos libros que seguramente pronto vamos a estar conversando de una nueva Sin duda. publicación. Que estés muy bien. Abrazo grande, chao. Chau, nosotros dejamos ir a Carlos y tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día porque ya son las 10:53, pero mañana, viernes.